Ahora sí. Bueno, muy buenas tardes, profesora, compañeros. A nosotros nos ha tocado hablar un poco sobre la teoría del campo cristalino. El grupo está conformado por el profesor Cirilo Quilié, Juan Yangües y mi persona, Fari Vergara. La teoría del campo cristalino fue desarrollada por los físicos Hans Bethe y John Hansbrook Van Vleck en la década de 1930. Es un modelo del enlace que se establece entre un ion metálico y los ligandos que lo rodean. Es una teoría electrostática centrada en la interacción entre los orbitales d del ion y los átomos donoros de los ligandos. Se parte del principio orbitales del ion sin energía son o no están degenerados cuando los ligantes se acercan al ion central, apuntan más hacia una densidad D que hacia otro. Los afectados por los ligandos aumentan la energía, los otros la disminuyen y se desdobla en la energía que se forma de referencia entre ellas. Para hablar sobre esto debemos conocer primero los orbitales D. Existen circos orbitales D y que están ubicados, como lo observan en la imagen, dependiendo del plano en que se encuentren, porque es el plano tridimensional. Pueden haber los orbitales D de densidad monoelectrónica DXY, que está diagonal al plano XY. También está el monoeléctrico del plano de XZ, que también está diagonal al plano XZ, y de densidad monoeléctrica de YZ, que también está diagonal al plano BZ. Allí en la imagen se pueden observar, ellos todos están diagonales. Los últimos, el monoeléctrico de X cuadrado, guión Y cuadrado, está apoyado en ese plano, X cuadrado, Y cuadrado. Y el de densidad monoeléctrica de Z cuadrado está apoyado en el plano cuadrado y se le forma. Allí entonces se ve en la imagen la orientación de los orbitales D, ya que es una interacción de los ligantes que se produce en los efectos del campo cristalino. Entonces vamos a ver lo que es el desdoblamiento de los orbitales en un campo octaédrico. Como se observa en la imagen, en un campo octaédrico, los orbitales y los electrones se van acercando en el plano X, Y y Z, en el plano tridimensional. Y al irse acercando al orbital, van a ir comprimiendo el plano solo donde están ubicados esos electrones. Se van a ir comprimiendo y los otros que están en el plano diagonal X, Y y Z se van a ir separando. Al irse separando, en la parte superior van a quedar los que forman los orbitales de X cuadrado, Y cuadrado, Z cuadrado y Z cuadrado, y en la parte inferior van a quedar los del plano diagonal. Entre ellos va a haber una diferencia de energía. Lo que está en la parte superior va a tener más energía que lo que está en la parte superior. A este tipo de energía se le conoce como energía de desdoblamiento del campo octaédrico. Y esta energía salen los distintos colores y propiedades de los compuestos de coordinación. Entonces, de esta manera es que se produce ese desdoblamiento en el campo octaédrico. A continuación, mi compañero Cirilo. Y muy buenas noches, profesora, compañeros todos. A mí me toca hablar de lo que es el desdoblamiento de los orbitales en un campo tetraédrico. Para ilustrar un poco a la sala, podemos decir que cuando nosotros estamos hablando
de un orbital tetraédrico, lo que nos viene a la mente es un tetraedro, que muchas veces se considera que tiene una forma de una pirámide, y al tener la forma de una pirámide, se considera que tiene tres lados y una base. Entonces de ahí viene el concepto de tetraédrico. Lo que en la geometría común espacial, estos son números complejos, son compuestos muy complejos de metales de transición tetraédricos, por la similitud que tienen de que tienen tres lados y una base. Generalmente este desdoblamiento, como dijo la compañera, ocurre en esta distribución donde ninguno de los ligantes está directamente orientado hacia uno de los orbitales, especialmente los orbitales D. Aunque estos muchas veces están cerca de unos orbitales llamados DXY, DXZ y DYZ. Estos orbitales generalmente se considera que su capa electrónica está muy externa. A raíz de esa capa electrónica que es muy externa, entonces ahí vienen las denominaciones que se presentan como DXY, DXZ y DYZ. Por otro lado, las aristas que presenta este tetraédrico están en forma de cubos que tienen unos centros con caras del este. Por consiguiente, estos orbitales tienden a desdoblarse en dos grupos, que puede ser el E y el T2, cuyo desdoblamiento generalmente está invertido con respecto a un campo octaédrico. Siguiente. A diferencia del tetraédrico, tenemos el tetragonal, que se presenta cuando el complejo se forma una simetría octaédrica. Cuando hablamos de octaédrica, estamos hablando de una figura geométrica de un octaedro. Generalmente, el octaedro tiene diferentes aristas. Un octaedro generalmente es un poliedro que tiene 8 caras. Y al tener 8 caras, se comporta como un ion central y se va alejando acerca al este. El complejo sufre una distorsión tetragonal, por eso que es el desdoblamiento. Al presentar esa distorsión, en el primer caso de los estudios, él se va ligando y presenta una elongación tetragonal, y como consecuencia los ligantes sobre el eje Z que se alejan e interactúan más débilmente con los orbitales que poseen los componentes, en este caso serían los DZ2, DXZ y DYZ. De tal forma que dichos orbitales también tienden a estabilizarse. Con este número de caras, de 8 caras, generalmente ellos pueden ser un poliedro, pueden lograr formar un poliedro, ya puede ser un poliedro convexo o puede ser cóncavo. Sus caras pueden ser de 7 lados o más. Siguiente. La siguiente. Bien, aquí podemos ver la simetría que presentan estas figuras. Tenemos aquí ahora el sistema tetragonal en Z. Esto implica lo que son los orbitales, como dije anteriormente, el X2, el Y2 y el DXY. Y deben aumentar su energía debido a que la capa externa la capa exterior está muy cargada de electrones. A raíz de esto, el centro de gravedad de esta energía presenta lo que es una distorsión condicional. Esta distorsión presenta lo que es el desdoblamiento, y por el contrario de los ligantes sobre el eje Z se acercan, y es decir, hay una contracción tetragonal. La interacción de estos ligantes son los orbitales que tienen los componentes Z en mayor, por lo tanto ellos producen lo que es una desestabilización. Entre tanto, estos orbitales logran estabilizarse al final de la combinación. Siguiente. Aquí podemos ver otra imagen de un sistema tetragonal en ZI, porque estamos trabajando con lo que es la simetría y el eje de coordenadas. Podemos ver en el plano horizontal el X y en el plano vertical el Z. Siguiente. El desdoblamiento de los orbitales D en un campo cuadrado planar. Aquí tenemos la particularidad de que ahora ellos van a estar en un plano, llámese un plano cartesiano, donde este desdoblamiento se va a producir tanto en el eje X como en el eje Y. La teoría del campo cristalino no se considera el campo del cuadrado planar como una coordinación independiente, sino como un caso externo de elongación de tetragonal, en lo que los ligantes sobre el eje Z se han separado a una distancia infinita. Estos orbitales tienen la particularidad que tienden a componer en Z y se logran estabilizar.
mientras que los que tienen un componente en Y, en XY, se van a desestabilizar. Siguiente. Aquí podemos ver lo que es el desdoblamiento que presentan estas figuras geométricas, como es el de x2 al cuadrado y2, de ahí pasa el dx y pasa finalmente a lo que es el dxz y el dyz. Aquí ocurre el desdoblamiento simétrico de estos componentes. Ya. A continuación, el compañero Juan. Ok, bien. Buenas noches, profesora. A mí me tocó hablar sobre factores que afectan la magnitud de 10 de Q. Bueno, dentro de los factores tenemos en primera instancia el estado de oxidación del ion metálico. Desde el punto de vista puramente electrostático, es de esperar que una alta carga en el ion metálico permita un mayor acercamiento de los ligantes hacia los orbitales y por lo tanto produzca un mayor desdoblamiento de los orbitales D. En teoría, un aumento de la carga iónica de 2 a 3 causa un aumento del 50% en el valor de 10 de Q. Siguiendo en el punto, bueno, ahí sale uno, pero sería el punto 2. En este punto hay diferentes aspectos a considerar. Un menor número de ligantes produce un menor valor de 10 de Q, siempre y cuando los demás factores permanezcan constantes. En un complejo tetraédrico, los ligantes están dirigidos respecto a los orbitales, en una forma menos eficiente que en un octaédrico. Se ha demostrado que 10 de Q, TD es igual a 4 sobre 9, donde TD representa la geometría tetraédrica o representa la geometría octaédrica. El otro punto viene siendo la naturaleza de los ligantes. Ligantes de diferentes naturaleza ocasionan diferentes grados de desdoblamiento. Sin embargo, no es posible explicar estos desdoblamientos únicamente con base en la teoría del campo cristalino, pues se esperaría que los ligantes aniónicos produjeran los mayores desdoblamientos. Sin embargo, el estudio de los espectros electrónicos de absorción de diversos complejos muestra que este no es el caso. Por el contrario, los ligantes aniónicos se encuentran dentro de los más débiles. Esto lleva a concluir que las interacciones electrostáticas no son las únicas existentes entre el ion metálicos y los ligantes, lo cual no es considerado por la teoría del campo cristalino. Otro punto, pues, de los factores que afectan la magnitud de 10 de Q es la naturaleza del ion metálico. Dentro de una misma serie de transición, las diferencias producidas en el desdoblamiento por el campo cristalino no son muy grandes, pero sí hay cambios notorios dentro de los elementos de un mismo grupo cuando los orbitales de valencia cambian en el orden 3D a 4D, 5D. En él que se observan un aumento en el valor de 10 de Q. Este comportamiento puede explicarse porque la densidad electrónica de los orbitales 5D ocupan un mayor volumen en el espacio que las otras dos y por lo tanto interactúan más fuertemente con los ligantes. Siguiente. Ok, ahora vamos a hablar sobre las evidencias de la estabilización por campo cristalino. La principal evidencia del desdoblamiento de los orbitales D está en la facilidad para explicar el color y las propiedades magnéticas de los complejos. Además de lo anterior, existen los siguientes hechos. 1. Energías reticulares. La energía reticular de un compuesto es la energía liberada cuando los iones se acumulan desde una distancia infinita para formar un cristal. M más G más X menos G, MX por S.
La energía reticular puede calcularse o determinarse por métodos experimentales. Aunque con frecuencia el cálculo no es muy exacto, los mayores errores se presentan con los iones de los metales de transición. Estas discrepancias pueden atribuirse a la energía de estabilización por campo cristalino del ion metálico. Los iones que no muestran diferencias son los que tienen configuración de 0, de 5, de campo débil y de 10, en los cuales no hay ESC. Siguiente. Siguiente. Evidencias de la estabilización por campo cristalino. Radios iónicos. Al graficar los radios iónicos de los metales divalentes o trivalentes de la primera serie de transición en función del número de electrones 3D, se observa una disminución gradual en el radio para los complejos de campo fuerte hasta la configuración D6 o T2G6. A partir de este punto, aunque comienza a haber densidad electrónica en el nivel EG, en el que hay orbitales dirigidos hacia los ligantes, se presenta mayor expulsión de los ligantes y por consiguiente aumento en el radio del metal. En el caso de los iones de alto spin, el aumento en el radio iónico se representa cuando se alcanza la configuración D4 que corresponde a la T2, G3, EG1 por la misma razón. Evidencia de la estabilización por campo cristalino. Siguiendo el mismo punto, la estabilidad de ciertos estados de oxidación es ya conocida que es en una solución acuosa, el CO segundo es estable con respecto al CO tercero. La oxidación de este ion conlleva casi siempre un cambio de alto a bajo spin en el cual es mayor la ESC. Hipotéticamente puede considerarse que la reacción ocurre en dos pasos. Siguiente. Siguiendo con la evidencia de la estabilización por campo cristalino, geometría de los complejos. Desde el punto de vista electrostático, la coordinación octaédrica está favorecida con respecto a la tetraédrica. Sin embargo, los efectos esféricos favorecen la coordinación tetraédrica. Con base en la ESC, se ven favorecidos los compuestos octaédricos, ya que en los tetraédricos este parámetro es solo 4 sobre 9 del valor de los correspondientes octaédricos. Por otra parte, ciertas configuraciones como la D5 y la D6 de bajo spin favorecen la geometría octaédrica. Por el contrario, para configuraciones D5 y D7 de alto spin, es decir, con ligantes débiles, la SC es nula o muy baja y no se puede formar complejos con geometría octaédrica, como en el caso de los siguientes complejos. Distorsión de Jahn-Teller. Consideremos por el ejemplo la configuración D4 de alto spin. Si la densidad de carga está concentrada en el orbital de Z2, los ligantes que se encuentran sobre el eje Z son repelidos en mayor grado que los que se encuentran sobre los otros ejes. Esto se traducirá en formación de enlaces muy fuertes con los ligantes del plano XY y más débiles con los ligantes sobre el eje Z. Por consiguiente, la longitud de estos últimos enlaces es mayor, dando lugar a una elongación tetragonal. Si por el contrario la densidad de carga está concentrada en el orbital de X2 y Y2, los resultados serán contrarios a los expuestos anteriormente.
al presentarse mayor repulsión sobre los 4 ligantes ecuatoriales, estos forman enlaces más débiles, mientras que los enlaces con los ligantes sobre el eje Z serán más fuertes. La distorsión será entonces una contracción tetragonal. Ok, hasta aquí termina nuestra presentación. Espero les haya gustado. Muchas gracias por escucharnos.